Decreto legislativo para desconocer elecciones es censurado por la Unión Europea, que critica a presidenta Castro y Redondo por no reconocer resultados. En cadena, Redondo pide a la Corte Suprema meterse al ruedo electoral y analistas dicen es estrategia de presión para negociar y reflotar a Libre. Nasri Aspura se reúne con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID para auscultar mecanismos de cooperación en su gobierno. Sala Constitucional admite amparo a favor de Ana Paola Hall para frenar requerimientos, pero guarda silencio sobre amparo de Cosette López, engavetado hace más de 2 meses. Alcalde de La Lima gana en la contada del recuento jurisdiccional hecho en el Tribunal de Justicia Electoral que le otorga la reelección en el cargo. Comisión Especial del Partido Liberal inicia acercamientos con el Partido Nacional, Democracia Cristiana y Pino Socialdemócrata para los consensos que le permitan presidir Congreso Nacional. Colectivos de Libre inician el 2026 con quema de llantas, vehículos y paro del tráfico vehicular exigiendo reconteo de actas. Protestas en Irán dejan ya más de 2.000 muertes y cuestionan a Delcy Rodríguez sobre cifras acerca de liberación de presos políticos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 13 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. La noticia del día en el noticiero estelar es la decisión que acaba de tomar el Tribunal de Justicia Electoral, que inadmite el segundo recurso de apelación presentado por el alcalde Jorge Aldana en relación a las 635 actas impugnadas por el alcalde. Tengo en este momento conexión vía telefónica con el alcalde Jorge Aldana. Al saber de esta resolución del Tribunal de Justicia Electoral, que oficialmente entonces posibilita, según los resultados electorales y los recursos presentados por él y que fueron inadmitidos, a Juan Diego Zelaya como el próximo alcalde del Distrito Central. Alcalde Jorge Aldana, ¿cómo recibe usted esta resolución del Tribunal de Justicia Electoral? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Lucecita, y a todos, sobre todo, Renato. Bueno, lamentando profundamente el estado de indefensión que nos dejan los organismos electorales en este momento. No es justicia la que están aplicando, porque en casos exactamente iguales que se han peticionado, como el caso de La Lima, que está en sus titulares de este día, la misma petición, la misma acción, y por qué para unos sí y para otros no. ¿Dónde está la trampa? Y yo quiero decirlo de manera contundente, no nos estamos enfrentando a procesos basados en ley ni en la justicia, sino que estamos enfrentando una decisión política de no contar los votos en el Distrito Central. Todos los recursos y todas las resoluciones que ha emitido el TJE en este momento son totalmente nulos, aplicados sin el quórum necesario que requiere la ley para que sea una resolución correcta. Por eso nosotros presentamos una nulidad el día de ayer, considerando que los pasos correctos hay que llevarlos en torno a lo que la ley manda, pero aquí de nada ha servido la protesta pacífica y caminar de la mano de la ley para pedir justicia. Aquí hay una decisión política que está entrampando este proceso y que está evitando que se cuenten los votos en el Distrito Central. Yo hoy, de manera encarecida, le hice un llamado a mi amigo Tito Afura y le dije que hay personas a su alrededor que se están robando la elección, líderes del Partido Nacional vinculados en esta instrucción política que han dado a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral para buscar cualquier recoveco para inadmitir 2 recursos y sobre todo el primero, que es el conteo de las actas que no se han sido sumadas. Son 100,000 votos los que no se han sumado en la declaratoria. No es posible reconocer una declaratoria cuando faltan todavía 100,000 votos por contar en una elección que se define por menos del 0.2%. El mismo Consejo Electoral, la misma consejera Cosette López,
en el considerando 46 de la declaratoria, hace un mandato al TJE y dice, ahí van estas 66 alcaldías para que se cuenten con justicia y tengamos certeza de resultado electoral. No estamos pidiendo nada injusto, estamos pidiendo que se cuenten los votos que no se han sumado, que no se han contado. Ni siquiera estábamos demandando el hecho de abrir urnas ya sumadas. Ahí con la inflación y con todo está bien que las dejaran ahí, pero sí era justo, y es justo, y sigue siendo justo contar las actas que hacen falta por recibir, que son las 435. Hoy, en esta etapa, hemos quedado en indefensión por una instrucción política. Yo le reitero el llamado a mi amigo Nasri Afura. Usted puede interceder para que estos compañeros de su partido que hoy están evitando con una instrucción política que se cuenten los votos, esto se puede hacer con justicia. Usted, amigo Tito, usted me entregó a mí el bastón de mando hace 4 años y me lo entregó después de unas elecciones limpias y transparentes, y usted de manera hidalga, como un demócrata que es, fue a entregar el bastón de mando municipal. Yo estoy dispuesto a hacerlo también. Yo también estoy dispuesto a hacerlo si me demuestran que no gané con votos, pero no estoy dispuesto a rendirme en una causa y una lucha que es por la justicia y por el respeto al voto de más de 500,000 de capitalinos que fueron a votar en estas elecciones, y particularmente de 100,000 votos que no han sido sumados en este momento en esta elección. Estamos en indefensión, estamos en indefensión, nos queda todavía el amparo en la Corte Suprema de Justicia, pero aquí es difícil confiar, es difícil creer que hay justicia, y porque se aplica de una manera en unos casos y en otra manera de otros casos. A nosotros nos está aplastando una decisión política, no es la ley ni la justicia. Tenemos la justicia y la verdad a nuestro lado. Ahí están los votos, lo hemos demostrado, los hemos publicado, los hemos mandado a distintos organismos, los mandamos al Consejo Anticorrupción, lo mandé al Colegio de Abogados, lo mandamos a las iglesias, me lo recibió el arzobispo Nácher, el pastor Gerardo Irías, todas las academias, todos los sectores de sociedad civil, el FONAC, la SJ, para que conozcan la verdad y la difundieran públicamente. Ahí están las actas. Solo basta sumarlas y el resultado, así como cambió en la Lima, igual va a cambiar en la capital cuando cuenten los votos. ¿Cuál es el miedo de no contar los votos? Porque han dado una instrucción para que los magistrados cometan ilegalidad al no contar los votos. Es un delito que lo están haciendo cometer a los magistrados. Es un crimen aprobar resoluciones sin quórum necesario. Muchas veces nos criticamos para afuera, pero para adentro actuamos de igual manera. O sea, me parece que aquí hay una desfachatez total. Renato, sí hay una indignación, la verdad que me siento indignado porque yo en esta lucha he venido planteándola de manera pacífica desde el primer momento. Solo me falta hincarme e irme de rodillas a pedirle a la Virgen de Suyapa que ilumine la mente de estos caballeros y estas damas que están al frente de la justicia electoral. Solo eso me hace falta. Y si me toca, lo voy a hacer. Porque ya no se trata de mí. No se trata de mí, ni se trata de ganar o perder una elección. Se trata de decentar los procesos electorales. Si yo me rindo, Renato, que es lo que quisieran muchos, si yo me rindo, voy a dejar pasar frente a mis ojos, a los ojos de mis hijos, de mis padres, de mis amigos, de la gente que votó por mí, un robo a la plena luz del día. Y no me voy a rendir, no porque quiero volver a ser alcalde, no, eso ya se vuelve de menos, es por la justicia electoral, es porque quien gana una elección debe ganarla con votos y no imponerse con una manipulación en un resultado tan estrecho a la falta de contar la mayoría de votos en la capital. Vamos a seguir luchando. No nos vamos a detener. Esto es una lucha por la justicia y Dios le pone pruebas a sus hijos que siempre uno las puede vencer y uno puede salir adelante. Me siento fortalecido, Renato, claro, sí. Dolido, indignado, porque siento que la ley y la justicia aquí no sirven para nada cuando una llamada telefónica cae en el escritorio de un magistrado y le dice, cuidadito contra esos votos porque perdemos la elección. Eso no es posible. ¿Quién está detrás de esa instrucción? Yo le digo, amigo Tito, indague quién está detrás de esa instrucción y no permita que manchen el inicio de su gobierno con un profundo fraude abierto y público en la capital de la República, la capital que usted dirigió, la capital a la cual usted le sirvió también, la capital que merece un derrotero basado en la ley y la justicia. Yo estoy aquí, si a mí me toca contar los votos y yo pierdo, Renato, ahí me voy por usted a trabajar, mire, tranquilamente, porque yo tengo mi frente en alto, yo solamente pido que cuenten los votos, y contando todos los votos, yo respeto el resultado de las elecciones, como debe ser, pero no puedo respetar un resultado electoral en la que voy a dejar tirada a la gente que salió a votar a las urnas y dando un mal mensaje. Rendirse aquí es ser cómplice de la corrupción, porque robarse una elección también es corrupción. Ese es el llamado a la sociedad, a los capitalinos, que debemos de levantar nuestra voz en este momento. No podemos permitir que frente a nuestros ojos nos roben la posibilidad de lo más sencillo,
que es contar y sumar las actas que no se han sumado. Vamos a seguir en esta lucha. Renato, le agradezco y disculpe si me siento un poco, no alterado, porque yo siempre soy tranquilo, pero sí me siento indignado, porque al ver que la justicia aquí opera para unos de una manera y para otros de otra manera. ¿Por qué me están aplicando esa justicia, la decisión política a mí? ¿Por qué no me permiten que se cuenten los votos a mí? ¿Por qué se lo permiten a otros alcaldes? Y qué bueno que lo permitan, porque el Consejo Electoral mandó ese mandato para que darle certeza al resultado electoral. ¿Por qué a mí no me quieren contar los votos? ¿Por qué no quieren contar 100,000 votos dignos de la gente que se levantó a votar en distintos centros de votación en la capital el pasado 30 de noviembre? Es una injusticia total. Ahí hay gente joven, Renato, que fue a estrenar su tarjeta de identidad para votar con esperanza, para que este país siga adelante y confiando en la democracia. Y ese voto hoy está engavetado en una bodega y no vale nada. Igualmente familias enteras, ancianitos que tal vez fueron abrazados con bastón en mano a ejercer su derecho al sufragio, y ese voto está engavetado en una bodega, y no es sumado y no es contado. ¿De qué sirven las campañas para motivar el voto? ¿De qué sirve pedir que tu voto cuenta si hay 100,000 votos que no cuentan hoy? Es un momento de mucha reflexión política y democrática. Usted me conoce que yo no voy a estar aquí haciendo un berrinche ni un reclamo por una rebeldía sin causa. Estoy luchando por lo justo, y lo que me mueve, ¿sabe qué son? Son los valores que me formé como periodista, para escudriñar la verdad, para luchar por la verdad y para morir por la verdad. Aquí estoy dispuesto en esta lucha. Estoy dispuesto y me estoy probando en esta lucha como un ciudadano de bien, de buen corazón, de verdad, luchando porque se respete el derecho de la gente. Aquí seguiremos firmes en defensa no solamente de la victoria, porque eso ya pasa a un segundo plano. Ya no es un tema de ganar o perder una elección, es un tema de la decencia en la política, de la justicia. No es posible que frente a nuestros propios ojos, a la plena luz del día, se estén robando una elección, faltando contar 100,000 votos justos y dignos que están ahí en una bodega electoral. Jorge, en este momento, porque tú eres periodista, yo soy periodista, y haríamos lo mismo en este momento, en este escenario que tú planteas. Hoy el Tribunal de Justicia Electoral finalizó el primer recuento jurisdiccional sobre la elección en la alcaldía de La Lima en Cortés, en donde el ganador ha sido el alcalde del Partido Nacional, José Santiago Motiño. Sé que no necesariamente lo de La Lima es lo que sucedió en el Distrito Central, pero quiero poner en contexto esta nota que nos ha preparado Ulises Aguirre para después escuchar tu respuesta. Bueno, procedemos y se da por iniciado el primer recuento jurisdiccional. Es el campanillazo inicial del recuento jurisdiccional en la casilla de alcaldes, esta vez en el municipio de La Lima Cortés. Un escrutinio voto por voto que confirma los números de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Y el resultado pues ya es de público conocimiento, que se confirma el resultado que había establecido el Consejo Nacional Electoral en la declaratoria del 30 de noviembre. Los reclamos en la casilla presidencial y la alcaldía del Distrito Central no se admitieron al no presentar evidencias de fraude o manipulación de actas. Ahora solo queda por abrir unas cuantas maletas electorales, siempre en el nivel municipal. Así como esta, hay otros 65 corporaciones municipales en que aún no hay certeza de quién es el alcalde o quién es la alcaldesa. En este caso el reclamo llegó del ex candidato alcalde de La Lima por el Partido Liberal. Se abrieron 23 maletas y se contaron los votos. Irónicamente, el reelecto alcalde terminó con más sufragios al terminar la contada. La diferencia que había eran 153, ya. Con estas actas nosotros elevamos todavía 600 votos, sumando los 153. ¿Eso es que salió ganando? Sí, siempre, desde el principio. Desde que el CNE nos dio como ganador a nosotros lo supimos desde antes. Por eso le repito, 54 juntas receptoras de votos, solo me aceptaron 23, de las cuales ustedes ya pudieron ver cuál es el resultado, entonces no hay que engañarnos, no hay que seguir generando lo que es división en el municipio de La Lima. Un recuento jurisdiccional, voto por voto a la luz de las cámaras y la mirada de todos los presentes, que confirman, según el mismo TJE, que muchos de los reclamos son más presunciones que evidencias concretas de fraude o alteración maliciosa de las actas de cierre. Jorge, el alcalde que presentó justamente la solicitud para
ese recuento jurisdiccional, el liberal, al final, después de estas 23 urnas que se abrieron, terminó perdiendo y por más cantidad de votos de la diferencia que se emitió en el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso podría suceder aquí en el Distrito Central con lo que tú pides o es un escenario diferente el Distrito Central? Le cuento, Renato, en primer lugar, qué bueno por la Lima. Qué bueno por la Lima que hoy, a pesar del resultado, los candidatos tienen la certeza de quién ganó. Y eso es lo más importante. Más allá de quién obtiene la victoria o no, lo más importante es la certeza. Si a mí me demuestran con votos que yo no gané la elección, contando la totalidad de los votos, yo me voy tranquilamente con la certeza de que me probé y que el pueblo decidió por otro candidato. Pero en este caso, todas las actas que tenemos, Renato, toda la información que tenemos, que hemos hecho pública, que le hemos colgado en un mural, que le hemos difundido a través de un link, que se han hecho ejercicios por analistas de datos. Yo les he mandado la información a todo el mundo para que contrasten con sus propios ojos y su propio accionar el conteo de las actas. Si nosotros sumamos, yo doy por válido ese resultado que aparece divulgado en la página del CNE. Claro, ese resultado aparece divulgado con 2006 actas, a falta de 435 actas por contar, o sea, el 20% de la elección hace falta por sumar en ese resultado. Pero en una elección que se define por menos del 0.2%. Pero tú argumentaste del por qué pedías ese recuento en esas actas, sustentaste del por qué. Es tan sencillo, Renato, como decir, sumen lo no sumado. Nosotros no pedimos que abrieran actas para ver si estaban infladas o no, sencillamente esas actas nunca se sumaron. Y nosotros pedimos, por favor, lo mismo que mandó la declaración 46, usted le puede leer, el considerando 46 de la declaratoria que fue leído por la viva voz de la consejera Cosette López, en la que ella dijo, hay 66 municipios que requieren un recuento especial en otra instancia por no gozar de certeza, ni estadística, ni matemática, ni irreversibilidad matemática, dijo ella. O sea, el resultado difundido hoy es totalmente reversible con el conteo total de los votos. Esa ventana que dejó abierta la consejera es la principal luz para resolver este tema con justicia. Nosotros no pedimos que abrieran actas para ver si había votos mal hechos, mal inflados. Eso es parte de la impugnación que se presentó al CNE, que después vino aquí como una apelación al TJE. Pero nuestra principal causa era que se sumaran los votos que no se han sumado. O sea, yo no estoy hablando de los votos ya sumados. Yo doy por real y por hecho ese número que aparece en la pantalla con el dato que estamos 888 votos abajo, lo doy por real. Lo doy por real hasta el conteo de esas 2006 actas. Pero cuando cuenta las 2.441, el resultado es otro. Correcto. Y eso es lo que queremos demostrar. Recurrirás al amparo, ya nos lo anticipaste, alcalde. Recurrirás al amparo. La idea es mañana, Renato, presentarnos ante la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos con fe profunda, porque confiar, cuando hemos visto que toda la institucionalidad en la que hemos respetado, yo estuve 30 días frente al Infop, Renato, y jamás me levanté a pumpuñar ese portón. Lo que hacía era recibir el acompañamiento del pueblo, oraciones, y elevar una voz digna de moral para que se haga lo correcto y lo justo. Pero bueno, hemos agotado todas las instancias, la institucionalidad ha jugado en contra de nosotros, nos lleva a la indefensión, porque no es justo que para algunos casos sí se pueda hacer y para nuestro caso no se puede hacer. Ahí está claro que hay una intencionalidad y una directriz política detrás de estas resoluciones, pero aún así vamos a ir al amparo a la Corte Suprema de Justicia, y se nos toca ya, tenemos acercamientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a sentar un precedente, Renato. Se lo digo, vamos a sentar un precedente. Yo le pido a Dios fuerza, porque sí, uno se siente cansado, son 44 días ya después de las elecciones en esta lucha, combatiendo, parece una campaña nueva. O sea, las elecciones ya no se ganan en las elecciones, se ganan no sé dónde. Ando buscando dónde para poder apelar con justicia y con moral a que se pueda hacer lo correcto. Uno se cansa de estar en esto, pero a mí me da fuerza el pueblo que merece un resultado justo y certero. Nosotros mismos, mire, ¿qué mejor que un candidato que gane una elección con la certeza de que ganó y no gobernar con la mancha fraudulenta de ser un impostor? Eso no es posible, Renato. Es la capital de la República de Honduras, no es cualquier cosa, es la capital de la República. Y mi compañero y su compañero, mi exalcalde Narre Afura, amigo con quien me precio tener una amistad, yo hablé con él por teléfono
Y él me dijo, se va a hacer un conteo justo y honesto. Y me dijo estas palabras, salga lo que salga. Pero hoy no ha salido nada más que resoluciones infundadas y fuera de la ley y del derecho. Eso no es posible, no es correcto. Y por eso el llamado es directamente a mi amigo Tito, que verifique quiénes están alrededor generando esa instrucción para que no se cuenten los votos. Porque esa gente no quiere que su gobierno arranque bien. Esa gente quiere, a través de la imposición en la ciudad más importante del país, manchar el inicio de su gobierno. Y los hondureños no merecemos eso. Nosotros los hondureños merecemos transparencia, merecemos la certeza de que el resultado electoral es válido. Y yo lo reitero, lo he dicho 1.000.000 de veces. Y contando los votos, yo pierdo. Yo salgo con la frente en alto y digo, señores, perdimos la elección, ganó otro, bendito Dios, sigamos adelante y nos sumamos a apoyar al que gana, pues la ciudad es más importante que nosotros, pero también es importante sentar un precedente, sí. Y sobre todo cuando a la luz del día se están robando una elección, cuando todos sabemos que lo que falta es contar 100.000 votos que están planteados en 435 años. Es el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, que hoy reacciona ante la resolución del Tribunal de Justicia Electoral que ha inadmitido el segundo recurso de apelación presentado por él en relación a las 635 actas impugnadas. Después de esta resolución, fuera del amparo electoral que ya ha adelantado presentará ante la Corte Suprema, Jorge Aldana, este hombre que ven en pantalla, se convierte oficialmente en el próximo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, el alcalde electo del Distrito Central, indistintamente de lo que pueda decidir la Corte Suprema en el amparo electoral que desde ya anuncia el alcalde Aldana presentará. Pero en lo que trata de los órganos electorales, hoy con esta resolución del Tribunal de Justicia Electoral, este es el próximo alcalde del Distrito Central. Vamos a nuestra primera pausa aquí en el Noticiero Líder. Reacciones sin contexto del decreto vomitivo que el jueves anterior aprobó Luis Redondo y su grupo de diputados. Atentos. Como parte de su visita en Washington, D.C., este martes, el presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, junto a Mireya Agüero, futura secretaria de Relaciones Exteriores, sostuvieron una reunión con representantes del American Jewish Committee, una organización internacional que promueve el diálogo político, la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos. Agüero, exministra de Relaciones Exteriores y diplomática de carrera con rango de embajadora, acompañó este primer acercamiento internacional que reafirma la intención de la próxima administración de fortalecer los lazos de Honduras con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel. Asfura también se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Asfura también se reunió con dos vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para dar continuidad a las pláticas sostenidas con su presidente. Ilan Goldfein, informó la sede del BID en Washington. Su agenda contempla además una reunión con el Fondo Monetario Internacional. La gira del presidente electo Nasri Asfura por Estados Unidos genera muchas expectativas en diversos sectores, entre ellos los empresarios que confían en un restablecimiento más sólido de las relaciones en donde se potencia la inversión, el empleo y el tema de los aranceles. Washington asegura es la puerta de entrada para lograr esto que tiene como objetivo el presidente electo Nasri Asfura. No es simplemente una fotografía, es el primer gesto político que marca el inicio de una relación directa y estratégica entre la administración del presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, y el gobierno de Estados Unidos. Valoran sectores diplomáticos del país. Claro, positiva y, como le digo, han sido muy pocas ocasiones en que todavía un presidente electo no ha sido invitado y ahora lo han invitado y
y se ha reunido con altos personajes del gobierno de los Estados Unidos, empezando por el secretario de Estado Rubio, y esto pues yo creo que le da impulso y le da fuerza para que cuando él tome el mandato empezar a cultivar y a reforzar estas relaciones. En el marco de su visita a Washington, el presidente electo sostuvo reuniones con diversos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, fue el encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se abordaron los principales ejes de la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos. El sector privado hondureño valora que es una buena señal de inicio. De esta gira deberían de surgir cosas importantes para una vez que se ha hecho gobierno. El tema de los aranceles aplicados por la administración Trump, el tema migratorio, el tema de la cuenta del milenio. Otros sectores consideran que estos acercamientos representan aspectos positivos para que la nueva administración pueda brindar mayor tranquilidad a los hondureños radicados en Estados Unidos, así como para construir una relación de diálogo que permita un trato favorable en materia arancelaria y comercial. Para mí es normal porque siempre han ido, todos los presidentes. En términos positivos, yo esperaría que se logre que nos bajaran los aranceles. Ese es lo que tendríamos. Que no nos hagan mucha presión por la parte migratoria. Es positiva, no solo porque Trump está en el poder, sino que debe ser siempre la relación. Según expertos en relaciones internacionales, los encuentros sostenidos por Adfura con funcionarios de la administración Trump reafirman el reconocimiento político de Estados Unidos a la nueva autoridad hondureña. Un respaldo que señalan se ha ido sumando desde otros países y actores internacionales tras la declaratoria oficial, fortaleciendo la legitimidad y proyección externa de la próxima administración. La otra noticia fuerte de interés público es que hoy, por unanimidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido el amparo a favor de Ana Paola Hall que frena posibles requerimientos fiscales. La Sala Constitucional del Poder Judicial por unanimidad admitió a trámite este martes un recurso de amparo administrativo interpuesto a favor de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, y presentado por el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, como apoderado legal de la funcionaria electoral. La decisión judicial descarta temporalmente cualquier actuación penal o requerimiento fiscal en su contra relacionado con su gestión constitucional por sus actuaciones y decisiones al frente del máximo organismo electoral. La admisión del amparo administrativo a favor de la consejera Hall para en seco las actuaciones impulsadas por el fiscal general del Ministerio Público, Joel Zelaya, quien ha iniciado líneas de investigación sobre hechos vinculados al desempeño profesional y las decisiones tomadas por Hall en el ejercicio de sus funciones constitucionales. La petición del abogado Solórzano justifica que someter a una consejera a investigaciones penales por actos derivados de su gestión constituye un claro menoscabo a la institución que representa y podría sentar un peligroso precedente de injerencia de otros poderes del Estado en el ámbito electoral. Se trata de un giro significativo que marca un precedente en la interpretación de la autonomía de los órganos electorales y que también implica un reconocimiento inicial a la solidez de estos planteamientos, paralizando de facto cualquier procedimiento penal en curso. Según la versión del presidente del Colegio de Abogados y representante legal de la abogada Ana Paola Hall, el camino para iniciar una persecución penal contra una consejera no es el que sigue el actual fiscal general Joel Zelaya, sino un juicio político en el Congreso Nacional con la mayoría calificada de 86 de los 128 diputados propietarios. Así es que por unanimidad, la Sala Constitucional hoy ha admitido el amparo a favor de Ana Paola Hall que frena posibles requerimientos fiscales de Joel Zelaya. Pero la otra cara de la moneda, la consejera Cosette López denuncia justicia selectiva y retraso de más de 2 meses en amparo constitucional.
La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, denunció públicamente retrasos y un trato desigual por parte del sistema judicial al asegurar que desde hace más de 2 meses espera que se admita un recurso de amparo presentado para la protección de sus garantías constitucionales. 2 meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado. Esta justicia selectiva ya la he visto obrar. Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras, expresó López. Asimismo, exhortó a las autoridades del Poder Judicial: dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles? ¿Quién gestiona? ¿A quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna?, pregunta la consejera a la Corte Suprema de Justicia. Es una positiva señal la de la Sala Constitucional, con esta decisión que ha tomado en relación a Ana Paola Hall. Gustavo Solórzano es el presidente del Colegio de Abogados. Gustavo, no voy a comenzar por la decisión que ha tomado la Sala Constitucional en relación a Ana Paola Hall, porque ya es obvio que es una señal positiva. Ya como abogado y como presidente del Colegio de Abogados, y lo de Cosette López, Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Renato, y gracias por el espacio para podernos referir a este importante tema que, en nuestra opinión, genera un precedente muy positivo. Mire, con lo de la consejera Cosette López, pues son 2 escritos que se han presentado de manera individualizada cada una. Es de entender que la acción de amparo cada quien la presenta a título personal. Entendemos de que hay una acción de amparo que fue presentada en su momento por la consejera Cosette López, como muy bien se detalla en un escrito que ella ha publicado, creo que fecha 30 de octubre. Nosotros lo presentamos la semana anterior, en donde los argumentos pues son argumentos diferenciados. Nosotros hemos señalado dentro del escrito que se ha presentado, sobre todo una tesis que nosotros hemos venido señalando y respaldando en cuanto a lo que es el juicio político. Hemos solicitado al Ministerio Público que se nos informe si efectivamente existían investigaciones en contra de la consejera Ana Paola. Se extendió una constancia por parte del Ministerio Público, que es el medio de prueba que también nosotros hemos acreditado, en donde se manifiesta de que efectivamente, derivado de la función que ella ha venido desempeñando en el cargo como consejera dentro del CNE y sobre todo como presidenta, hay investigaciones en relación con su función, en donde se le acusa sobre todo de delitos como el de traición a la patria, prevaricato, entre otros. Y sobre esto nosotros hemos actuado, hemos presentado, hemos argumentado de que cualquier investigación relacionada con la función del cargo de consejero, previamente y por ser un cargo derivado de la Constitución de la República, con la función electoral como tal, que tiene que ver con el derecho político, eso debe ser conocido previamente por el Congreso Nacional. Y hemos amparado en cuanto al artículo 234 constitucional de que debe primero de agotarse lo que es el juicio político, y en ese sentido hemos encontrado el amparo de la Corte Suprema. Yo lo que le diría al respecto de la otra consejera es que esto sirve de un buen precedente para ella, con el propósito de que también pueda solicitar, en el caso, desconozco el escrito que se ha presentado en el caso de ella, entiendo de que está muy derivado también de los audios que se le señalaba a la consejera López Osorio, pero bueno, esto genera un buen precedente también para ella, con el propósito de que puedan acudir a la Sala de lo Constitucional, señalar este auto de admisión, es de señalar de que aquí no se ha resuelto nada, simplemente se ha resuelto la admisión de la acción que nosotros hemos presentado. Y dentro de la misma solicitud hemos presentado la solicitud de que se declare la medida cautelar, en donde se suspendan las diligencias investigativas de parte del Ministerio Público hasta que esto pueda ser conocido bajo el tratamiento que manda la Constitución, que es el juicio político. Así que yo creo de que más bien es algo muy positivo para ambas consejeras, a quienes les destacamos la labor que ellas han venido desempeñando dentro del CNE. Creo que eso es reiterativo de parte de varios actores de la sociedad. En este caso en particular, pues yo no he actuado como presidente del Colegio de Abogados de Honduras, sino como miembro del colegio, en donde he representado también a otra colega que ha desarrollado una función pública en nombre de todo el Estado de Honduras y que hemos visto su actuar
dentro del CNE hay quienes no podrán compartir. Nos ha tocado ver el trabajo que ella ha desempeñado, al igual que el de la consejera López Osorio, que destacamos, que han librado una lucha prácticamente para tratar de tener una declaratoria dentro del CNE. Contra viento y marea han estado trabajando para que el proceso se desarrollara y que pudiera culminar con un buen suceso, a pesar de todos los atropellos, sabotajes que se han hecho al proceso electoral de parte de distintos actores, ¿verdad?, políticos en nuestro país. Así que es algo positivo, yo creo que es algo también que más bien favorece a la consejera Cosés López. Gracias. Gustavo Solórzano es el presidente del Colegio de Abogados y el representante legal de Ana Paola Hall. Miren cómo es esto. Hay una figura en los estados democráticos donde el pueblo juzga el profesionalismo de los medios de comunicación y de los periodistas. Y me encuentro hoy con un mensaje de un hombre que en su momento fue protagonista de la política de Honduras. Los jóvenes de repente no lo recuerdan, no lo conocen, pero es bueno que lo investiguen. Un abogado que en su momento fue protagónico, Nicolás Cruz Torres, que hoy actúa como un ombudsman, juzgando a los periodistas y a los medios, y está en todo el derecho. Y escribe a TN5 y nos dice: no es justo que todo el noticiero se lo trague la cadena de Redondo y el resto del programa se lo trague el alcalde Araña, me pone él. Me lo dice en sentido despectivo, Jorgito Aldana. Queremos las noticias objetivas nacionales e internacionales. Esa figura legal de quienes monitorean a los medios y a los periodistas, si hacemos periodismo objetivo, yo la acepto. Y le acepto el reclamo a Nicolás Cruz Torres. Claro, Nicolás no es periodista y no sabe las prioridades que nosotros como periodistas establecemos de las noticias con interés. Lo que él pide ya viene en los próximos minutos. Pero me encanta que el pueblo juzgue, delibere, interprete y nos diga: no es justo esto. Nosotros creemos que es justo la información que hemos divulgado hoy, pero eso es democracia, eso es libertad de expresión. Por eso no le reclamo nada a Nicolás Cruz Torres, sino que acepto y tolero su reclamo. Vamos a ir a otra pausa y ya venimos con toda la otra información que reclama un ciudadano de Honduras. Nicolás. Mira, a mí me encanta cuando el televidente reacciona así. Después de lo que he dicho, que ustedes tienen derecho a opinar y de juzgarnos, me escribe una persona que no la identifico y me dice: y los jóvenes a quien el fiscal general le destruyó sus carreras para librar a sus camaradas, ¿cuándo? Nadie los defendió, nadie volvió a decir nada. En el caso del 9 de marzo, Lobo, Pastrana, Rivera y Hércules. No es justo. Yo también tengo voz, me dice este joven que me escribe. Tiene voz. Y Hércules sabe que si no ha intervenido en nuestros espacios es porque él me ha pedido que tenga calma y paciencia, porque pronto va a intervenir. Me gusta cuando la gente se revela y dice lo que nos reclama. Sigamos con nuestra agenda. Para el analista político Lester Ramírez, la cadena nacional transmitida por el titular del Congreso, Luis Redondo, y sus demás acciones responden a una estrategia de presión para negociar en un intento de Libre por reposicionarse políticamente luego de quedar en una marcada desventaja. Estos intentos que hace saliendo en cadenas es un intento más de buscar negociar. Desafortunadamente para Libre en este momento no tiene muchas cartas que utilizar, más que Luis Redondo y su papel como portavoz del Partido Libertad y Refundación, especialmente de la estructura más grande en materia de poder, ¿no? Según Ramírez, la cadena debilita aún más la posición de negociación de Libre y genera mayor rechazo en la población, que arrastra un profundo cansancio tras los conflictos de 2025, y uno de ellos es la tiranía ejercida por Redondo, donde una minoría quiere imponerse de forma unilateral y autoritaria.
Y esto lo que produce mayor rechazo en la población, mayor rechazo hacia Luis Redondo, pero también debilita aún más la negociación y la capacidad de negociación que pueda tener Libre, ¿no? Entonces, este elemento de la tiranía de las minorías es un factor que se está dando mucho en otros países también, y el ejemplo que tenemos en este caso de Luis Redondo es justamente eso, ¿no? Un grupo muy pequeño manipulando la institucionalidad para beneficio particular. Agregó que las medidas aprobadas por el titular del Congreso para desconocer los resultados del proceso electoral no tienen respaldo legal debido a que ya existe una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral reconocida por los organismos internacionales, misiones de observación y diferentes jefes de Estado. El decreto publicado por un grupo de diputados en el Congreso que preside Luis Redondo no solo nació sin asidero legal y respaldo jurídico, es que de origen es vomitivo para la Constitución, por eso no tuvo más eco que en los autores del parto, de tal manera que por aberrante ni siquiera concitó el apoyo de varios legisladores del Libre. Por un principio sencillo y profundo. El decreto aprobado por Luis Redondo y sancionado por la presidenta Castro, que impulsa el recuento de votos, no tiene respaldo internacional ni de instituciones del Estado. Para estos sectores, la medida busca obstaculizar la transición del poder. La OEA advirtió que las acciones de un grupo de diputados ponen en riesgo la alternabilidad en el poder. La Unión Europea censuró los intentos de desconocer el conteo oficial de actas, mientras que Estados Unidos advierte sobre los intentos de anular ilegalmente las elecciones acarrean graves consecuencias. En esa misma línea, las Fuerzas Armadas reiteraron su apego a la Constitución y respeto a la declaratoria oficial del CNE. Para este jurista, la reacción internacional es consecuencia del abuso de atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo al interferir en funciones exclusivas del CNE. La narrativa de fraude impulsada por Libre no coincide con los hallazgos de la observación internacional que respalda la proclamación oficial del CNE que reconoce a Nasri Asfura como presidente electo legítimo. Con el respaldo de la comunidad internacional a un presidente electo que ya se encuentra en una gira importante en los Estados Unidos, no se ve como algo necesario, justificado, pero lo más preocupante, se ve contra un atentado contra la autonomía del órgano electoral. Desde la sociedad civil se advierte que estas acciones, por su ilegalidad, generan desconfianza y profundizan la incertidumbre. Honduras, señalan, necesita certidumbre institucional y no maniobras que obstaculicen la transición. Todos estas fuerzas políticas que están desarrollando de manera definitiva no abonan, sino que perjudican aún más. Y creo que el tema de una transición en paz, una transición ordenada, es lo que más necesitamos en este momento en los próximos días. Según este analista, los pronunciamientos internacionales dejan mal parado al gobierno y abren la puerta a consecuencias jurídicas, tanto internas como externas. Yo creo que más bien lo que implica de esto son las consecuencias jurídicas de orden legal y hasta penal que traen como consecuencia eso. Y mire, yo creo que también esto puede ser visto hasta en el exterior. En los Estados Unidos hay una serie de leyes, como la ley Magnitsky, la lista Engels, donde por medio de ellas Estados Unidos impone sanciones a aquellas personas que quieran socavar el Estado democrático de un Estado. Sin apoyo externo y con advertencias claras de la comunidad internacional, Libre enfrenta el rechazo a cualquier intento de revertir el resultado electoral, en un escenario donde las próximas autoridades electas ya son reconocidas de forma legítima en el país. Carolina Martínez, Telenoticias. Miren, vamos a abreviar muchas noticias que tenemos en este momento ya por cuestión de tiempo. Hoy Luis Redondo ha remitido al Ministerio Público el informe sobre la situación jurídica electoral y pide investigación y capturas al Ministerio Público. Todo lo que dijo él con Barrios en la cadena se resume en lo que les estoy informando. Redondo ha remitido hoy este informe al Ministerio Público sobre la situación jurídica electoral y pide investigación y captura. Pero han surgido otros temas. Hoy la Unión Europea ha censurado las declaraciones de la presidenta Castro
y Redondo sobre elecciones, respalda resultados del CNE. La Unión Europea ha dicho, eso que aprobó el Congreso es nulo. Y lo que hizo la presidenta de sancionar y mandar a publicar lo de Redondo es todavía peor. Eso es lo que ha dicho hoy la Unión Europea. Claro, también los consejeros electorales, la gente que ha sido miembro del Consejo Electoral, hoy han rechazado la intentona de Redondo de desconocer comicios y debilitar los órganos electorales. Son reacciones que se han producido ante una sesión nula de origen. Menos mal que inicia la cuenta regresiva para el cierre del Congreso que preside Luis Redondo, cuya gestión se caracterizó por priorizar el conflicto político y no las leyes que ameritaba el país. Se caracterizó por la polarización y la opacidad, aspectos que según los expertos no deben repetirse en el próximo Congreso que se estrena a partir del próximo 21 de enero. A pocos días del cierre del periodo legislativo 2022-2026, el Congreso Nacional, que inició prometiendo transparencia y austeridad, se despide en medio de señalamientos por abuso de autoridad y opacidad. Para este abogado, el mayor problema fue que la agenda legislativa se concentró en conflictos políticos y disputas de poder, dejando de lado una legislación sustantiva capaz de responder a los problemas estructurales del país. No construyó una agenda legislativa de país, sino se dedicó a través de su junta directiva y sobre todo de la persona que lo preside a impulsar la agenda legislativa del Partido Libertad y Refundación, que es la peor gestión del Congreso Nacional de la República, marcada por la opacidad, marcada por el abuso y sobre todo marcada por el irrespeto a la Constitución de la República. Para Aguilar, el Congreso saliente deja grandes deudas, como la falta de reformas anticorrupción para la instalación de la CICI, cambios a la ley orgánica del Poder Legislativo y reformas electorales. También señala la ausencia de leyes en áreas sensibles como seguridad, salud, educación y empleo, debido en gran parte a la inactividad parlamentaria. Sin embargo, desde la bancada oficialista se defiende la producción legislativa y se asegura que las leyes aprobadas representan avances importantes para Honduras. Al final nos empantanamos en problemas políticos, producto del proceso electoral, pero hubo una muy buena producción legislativa por la calidad de las leyes que se aprobaron. Ninguna ley que se aprobó en este Congreso Nacional vulnera derechos de los trabajadores. López señaló que entre las leyes aprobadas figuran caminos productivos, energía eléctrica, adulto mayor, protección de los bosques y reformas a las tarjetas de crédito. Aún así, distintos sectores esperaban más del llamado Congreso del Pueblo. Desde el sector privado, el COEP confía en que la próxima legislatura devuelva la certidumbre necesaria para fortalecer la inversión y el desarrollo. No podemos seguir con esta incertidumbre política que al final no solo tiene repercusiones sociales, sino que también económicas importantes para el país. Hemos pasado 4 años difíciles sin atraer inversiones, sin generar empleos como se necesitan, y el Congreso debe promover a través de los consensos un clima atractivo para hacer negocios en el país. Al término del actual periodo legislativo, los analistas esperan que la transición a la primera sesión preparatoria el 21 de enero sea pacífica y de paso a la elección en propiedad de la Junta Directiva el 23 de este mes para llegar 2 días después a la instalación de la primera legislatura. Con la transición en marcha, la mirada se enfoca en el nuevo Congreso Nacional. La expectativa es clara, que no cometan los mismos errores del pasado y que dejen atrás la opacidad, la inactividad y los abusos de poder, para que se creen reformas reales que traigan desarrollo y mejoras en la calidad de vida del pueblo hondureño. Gabriela Lobo, Telenoticias. Hoy hemos tenido acceso a lo que piensa el Partido Innovación y Unidad PINU, que cogobierna con Xiomara Castro a través de la designada presidencial Dori Gutiérrez. Hoy el PINU se ha pronunciado sobre esto que está pasando en el país. El Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata calificó el reciente proceso electoral como una grave vergüenza institucional, marcado por irregularidades, opacidad e interferencias indebidas de actores que debían garantizar legalidad y transparencia. El PINU sostiene que el proceso fue impuesto y deteriorado por los mismos sectores que hoy intentan desconocerlo de forma selectiva, utilizando sus propias fallas para mantenerse en el poder al margen de la Constitución. El partido expresó preocupación por el
el uso de órdenes ilegales, la manipulación de un Congreso dividido y la interrupción de los mecanismos de información. Prácticas que profundizan y normalizan el deterioro democrático. También advirtió sobre la pérdida de credibilidad internacional y el debilitamiento del Estado de Derecho, consecuencias, según señalan, de decisiones irresponsables tomadas desde el poder. Finalmente exhortó al Tribunal de Justicia Electoral a actuar con independencia y apego a la ley y a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternancia en el poder, reiterando que Honduras necesita soluciones institucionales y no un salto al vacío. Pero han habido señales positivas en medio de todas estas controversias. Vamos con la siguiente nota corta. Hoy muchos funcionarios han llegado a Gobernación a obtener cancelación de cargos como cierre administrativo de cara al nuevo gobierno. Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, desde este martes varios funcionarios del Poder Ejecutivo, incluidos secretarios de Estado, iniciaron el proceso de cancelación de sus cargos. De acuerdo a ley, donde usted recibe y firma un finiquito hasta el 27 de enero, cesan sus funciones. ¿Están recibiendo prestaciones una vez que se retiran de sus cargos? No, para nada. Nosotros somos empleados de confianza de la presidenta. Tenemos un puesto de excluidos y no estamos recibiendo más que el salario que corresponde cada mes con sus deducciones correspondientes. Suazo explicó que este proceso se realiza debido a que los funcionarios finalizan sus funciones el próximo 27 de enero y detalló que la cancelación debe ser gestionada por secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de la administración pública como parte del proceso administrativo de cierre. Bueno, se puede interpretar que la presidenta ya le dijo al ministro, vayan, arreglen ustedes todo eso y que se enrede redondo con lo que está haciendo. Pudiese interpretarse de esta manera. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Pero este proceso electoral nos deja secuelas. Hoy los colectivos de Libre reaparecen quemando llantas, incendiando vehículos y obstaculizando el tránsito. Claro, están peleando por la causa de Jorge Aldana, pero hoy ya saben lo que ocurrió con Aldana. Se le inadmitió un recurso de apelación en el Tribunal de Justicia Electoral. Ya en lo que respecta a los órganos electorales, Juan Diego Zelaya es el alcalde del Distrito Central. Claro, Aldana, como lo admitió esta noche en TN5, le queda un amparo electoral. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en Educación Financiera, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué hacer antes de solicitar un crédito? Le mostramos a continuación algunos escenarios que debe considerar. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Determine su capacidad de pago. No olvide que tendrá que pagar el dinero que se le preste. Cuestiónese si realmente necesita el crédito y si su respuesta fue sí, entonces en su presupuesto incluye un rubro para el pago de este. Consulte términos y condiciones. Antes de firmar el contrato, léalo completo. En el documento se especificarán todas las condiciones del crédito. Por ejemplo, si hay penalización por pagos anticipados. Si hay algo que no le queda claro, pregúntele al asesor financiero. Tasas. Será lo que pagará al momento de pedir un préstamo. Es importante que sepa que hay tasas de interés fija y variable. En el caso de las primeras, la tasa que le será cobrada la conocerá desde el principio y los pagos que realice de su crédito no se incrementarán. Distintos accesos a la capital, exigiendo el conteo total de votos en las pasadas elecciones. Las acciones incluyeron tomas en la salida norte de la carretera CA5, la vía hacia Valle de Ángeles, la salida Danlí, así como sectores cercanos al Estadio Nacional y la colonia Kennedy, donde testigos aseguraron que un vehículo fue llevado por los manifestantes y posteriormente incendiado, generando fuertes congestionamientos. Según se conoció, este tipo de manifestaciones continuará en los próximos días, lo que ha encendido las alertas en distintos sectores que piden la intervención de las autoridades para evitar mayores afectaciones a la población que se moviliza hacia diferentes puntos del país en medio de una jornada marcada por el caos vial y la incertidumbre.
El diputado liberal Yuri Sabas confirmó este martes que cuenta con el respaldo del ex candidato presidencial Salvador Nasralla, quien ya inició cabildeos en el seno de la bancada para apoyarlo a ser el candidato a la presidencia del Congreso por ese instituto político. Yo no he salido a hacer campaña para ser presidente del Congreso, sino que recibí la bendición de Salvador, que me solicitó, veo que soy la persona adecuada, he recibido el mensaje de varios compañeros diputados respaldándome, y los compañeros que me quieran respaldar, bienvenido sea. Ya tenemos un pacto de caballero con Marlon, si él sale electo, yo lo voy a respaldar, y él ya hizo un pacto de caballero conmigo, que si yo salgo electo, él me va a respaldar. Yo tengo una cultura democrática amplia. Según se conoció, Sabas incorporó en su fórmula a Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, que aspiraría a ser la secretaria del Poder Legislativo. La comisión especial nombrada por el Partido Liberal comenzó este día a tocar puertas en los partidos Nacional, Democracia Cristiana y Pino Socialdemócrata a favor del candidato Rojo Blanco Rojo que salga ungido para competir por la presidencia del Congreso Nacional con el Partido Nacional, último que tampoco se queda atrás y cruza los dedos por una división a lo interno del liberalismo para conseguir los votos que le faltan y tener el control de la directiva del Congreso, sin tener que acudir a los votos de Libertad y Refundación. Los liberales comienzan a tocar las puertas del Partido Nacional, la Democracia Cristiana y el PINU, tras girar las primeras comunicaciones oficiales en busca de acercamientos que les permitan alcanzar los votos necesarios para lograr la presidencia del Congreso mediante Yuri Sabas o Marlon Lara. Estamos pidiéndole al Partido Nacional una reunión lo más pronto posible con una comisión que como autoridades ellos de su partido la deleguen y buscar ese diálogo donde el Partido Liberal claramente el objetivo es buscar la presidencia del Congreso de la República. Hasta ahora, entregar los 41 votos a Tomás Zambrano no aparece como una opción, pero el Partido Nacional tampoco está dispuesto a ceder sus 49 para favorecer la causa liberal. Todo indica que habrá una junta directiva compartida, aunque nadie quiere regalar la cabeza. Los nacionalistas tienen claro que colocar a Zambrano como presidente del Congreso puede ser más sencillo de lo que parece si la bancada liberal llega dividida, en vista que se abre un canal de comunicación directa con cada diputado para enamorarlo y lograr de a poco los 16 votos faltantes. Ya hemos escuchado algunas secretarías que están en negociación para poder conseguir esos votos del Congreso Nacional, cosa que veo lastimosa porque una cosa es un gobierno de integración y otra un gobierno repartido. De concretarse ese escenario, el partido ganador de las elecciones aseguraría la presidencia y la secretaría del Congreso. Las opciones del Partido Liberal pasan por llegar unido detrás de un candidato aceptable para los nacionalistas, que permita iniciar negociaciones donde puedan repartirse esos puestos clave. Si se llega a esta etapa, todo dependerá de que el Partido Liberal acepte ciertas condiciones, que puede incluir ceder la secretaría a un nacionalista y apoyar múltiples puntos de la agenda del presidente electo. Papi a la orden tiene que asegurarse que el presidente del Congreso van a trabajar de la mano con sus proyectos que tiene, con su plan de gobierno para este nuevo periodo, y no se va a arriesgar a permitir que pongan a un liberal dentro de la presidencia si sabe que le va a boicotear o le va a obstaculizar estos proyectos. Si liberales y nacionalistas son incapaces de ponerse de acuerdo, es ahí cuando Libertad y Refundación entra en escena con 35 votos que no serán gratuitos, pero sí tendrán la capacidad de inclinar la balanza a favor de cualquiera. Su eventual respaldo podría romper acuerdos previos o abrir una nueva ronda de negociaciones, colocando a Libre como árbitro decisivo en la conformación de la próxima junta directiva. El integrante de la Comisión Especial del Partido Liberal, Francis Cabrera, dejó claro este martes que no habrá negociaciones con la cúpula de Libertad y Refundación, pero que sí hay un grupo de buenos diputados dispuestos a respaldar a un liberal para la presidencia del Congreso sin pedir nada a cambio. Con el partido no podemos llegar a ningún acuerdo porque la población lo rechazó por todo lo nefasto que fue este gobierno, por ilegalidades, pero yo soy consciente que hay muy buenos diputados de Libre que pueden tener la posibilidad de darle votos al Partido Liberal para que sea un liberal el presidente. Diputados de manera unilateral, sin compromiso, solamente con el compromiso de sacar a Honduras adelante. Cabrera señaló que se harán los acercamientos necesarios con las demás fuerzas políticas para lograr que la presidencia sea liberal.
Una vez más, la división interna del Partido Libertad y Refundación quedó evidenciada durante una asamblea municipal en San José de Colinas, donde el alcalde y director del INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, acusó públicamente a dirigentes de su partido de haber traicionado el proyecto colectivo, saboteando el voto en plancha. Señaló a diputados como Germán Altamirano, Edgardo Casaña, Shirley Arriaga, Isis Cuellar y Rafael Sarmiento de ser parte de la derrota. Sí, el compañero Altamirano. Si el compañero Casaña no hubieran hecho acuerdos con los otros partidos, pues la historia de la planilla de diputados en el departamento y la planilla presidencial fuera otra. Pero este es el resultado, y lo mismo pasó en Cortés con Shirley Arriaga, y lo mismo pasó en Copán con Isis Cuellar, y lo mismo pasó en Olancho con Rafa Sarmiento. Y lo mismo pasó en Tegucigalpa con Tavo González. Y lo mismo pasó en Choluteca con Luis Guardado. Hernández acusó a los diputados reelectos de haber pactado con el bipartidismo, lo que habría llevado al Libre a la derrota electoral al perder la presidencia, la mayoría de curules en el Congreso y varias alcaldías. El diputado Germán Altamirano respondió públicamente a las acusaciones lanzadas por Amable de Jesús Hernández, asegurando que quien hoy lo ataca y señala proyectos personales participó en acuerdos políticos oscuros y enfermizos para imponer candidaturas en elecciones internas, ignorar la voluntad del pueblo y repartirse el poder como si fueran dueños del partido sin importarles la verdadera base. Cuestionó que líderes de su partido hablen de individualismos y altura moral cuando usaron cargos públicos para enriquecerse y acomodar a toda su familia. Es cinismo puro. ¿Tendrá altura moral alguien que llegó hasta mi oficina a pedir dinero prestado para su proyecto verdaderamente individual y después le dijo a sus regidores que esa deuda era también de ellos? ¿No será esa la verdadera razón para atacarme?, se preguntó Altamirano refiriéndose a Hernández. El diputado rechazó haber participado en pactos con otras fuerzas políticas y afirmó que su victoria electoral se logró sin padrinazgos ni favores políticos y retó a sus críticos a contrastar acta por acta los resultados. En otra temática, familiares y sectores comunitarios se han pronunciado este día, exigiendo justicia por la muerte violenta de la vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales 2 en San Pedro Sula, un crimen que se suma a la estadística y que evidencia la deuda de impunidad del Estado de Honduras. La muerte violenta de Carla Patricia Vigil, una dirigente de patronato en San Pedro Sula, se suma a las preocupantes estadísticas de asesinatos vinculados a conflictos por la tenencia de tierra en Honduras, evidenciando una problemática que distintos gobiernos no han podido resolver. El 5 de noviembre interpusimos una denuncia en el CONADE porque estábamos siendo vilmente amenazadas y esperamos que esta muerte no se vaya a quedar impune. Ha sido una lucha para la colonia. Desde la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras, CONAFED, condenaron el crimen y aseguraron que la dirigente había sido amenazada por su labor en defensa de las tierras comunitarias y exigieron al gobierno justicia por la muerte de Carla Patricia y de otras muertes vinculadas a la misma causa. No fue una muerte, Carla Vigil fue asesinada y los actores, tanto materiales como los actores intelectuales, deben pagar por ese crimen, por lo que nosotros hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad del Ministerio Público, a la DPI, para que hagan una investigación exhaustiva en este caso. Expertos advierten que este tipo de crímenes evidencian la falta de un Estado de Derecho en el país, porque los casos judicializados solo representan un 5% y son tomados en cuenta aquellos que reciben una presión social pública. De todo este registro de asesinatos, la justicia ha llegado muy pocas veces. Alrededor de una decena de casos son los que han sido judicializados y que la característica fundamental es porque han generado un impacto público o un escándalo público. En los últimos 10 años, la escalada de muertes violentas relacionadas a dirigentes de patronatos y ambientalistas posicionó a Honduras como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para dedicarse a esta causa. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
Mediante sus redes sociales, el Poder Judicial de Honduras informó que el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción celebró una audiencia ad hoc en la que se suspendió de manera provisional la orden de captura contra Lenir Alexander Pérez, acusado por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en perjuicio del medio ambiente. Al empresario se le vincula a supuestos proyectos de explotación de recursos mineros y forestales y según el comunicado, la decisión busca garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de las partes dentro del proceso penal. Además, se autorizó el uso de mecanismos virtuales para que la audiencia de declaración del imputado, programada para el viernes 30 de enero, sea transmitida en vivo a través de la página oficial del Poder Judicial. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En un mundo sensato, este gráfico sería plana en todos los periódicos del mundo, en todos los titulares, porque esto lo que está representando es que las aguas superficiales del Océano Pacífico Norte se han calentado más del doble en los últimos 15 años que en los últimos 156 años, es decir, representa un aumento de 2000% en la tasa de calentamiento global. ¿Qué les parece? A la meteorología. Señoras y señores, continuaremos bajo la influencia del frente frío o lo que queda de este frente frío que ha estado en su etapa de frontólisis sobre el norte de Guatemala. Este sistema todavía pues nos envía algunas corrientes de bajo nivel, principalmente a través de la parte norte, específicamente sobre Belice. Allí estaremos recibiendo humedad para esta próxima jornada con los vientos que continuarán en esta dirección y precisamente estos vientos del norte son los que van a introducir humedad en la parte norte, en el departamento de Cortés, alcanzando algunos puntos de la parte norte del occidente y las de la Bahía y Atlántida, principalmente para esta jornada de miércoles. Aquí vemos justamente en donde se concentra la mayor posibilidad de lluvias para esta jornada de miércoles, con estos acumulados de 24, casi 25 en Puerto Cortés, Cuyamel, San Pedro Sula un poquito más discretas, en Morazán, Lloro, Tela con 24 y la de la Bahía, todavía un poco sobre Ciudad Puerto de la Ceiba. Ahí los mayores acumulados. Mientras la altura máxima del oleaje va a 2.1 metros, principalmente en casi toda la jornada hasta horas de la tarde, mejora hacia horas de la noche y 0.9 en la altura máxima del oleaje en el Golfo de Fonseca, con temperaturas bajas que se siguen reportando al amanecer, pero luego se elevan a 36 en el sur, 27 aquí en el centro, entre 26 y 28 en el noroccidente, hasta 29 en zonas de Santa Bárbara y 29 también en zonas de Olancho en la región oriental, con índice ultravioleta en el sur, centro y occidente a 10. A cuidarse mucho y a tomar en cuenta este pronóstico, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero. Con una agenda enorme, ¿verdad? Con una agenda enorme. Hemos priorizado lo que genera mayor interés público. Así es. Se nos quedan algunas noticias, pero las vamos a fortalecer mañana. Claro que sí. Buenas noches.